Muy bienvenidas dinosaurios y dinosaurios de las artes digitales, soy Magnomega y el día de hoy vamos a continuar con el curso de Blender básico. Muy bien chicos, lo prometido es deuda. El día de hoy la clase va a ser justamente de edición de objetos 3D. Así que vamos a partir con nuestro amigo el cubo. Entonces, para poder nosotros manipular ya a nivel de estructura estos objetos 3D, nosotros nos vamos a apretar Tab en el teclado y vamos entonces a acceder a los vértices, ¿sí? Que los vértices nos van a permitir entonces mover o deformar el elemento como nosotros queramos. Esta es la forma más profunda o más detallista para poder mover el elemento. Luego tenemos los Edge. Presionando el 2 vamos a acceder entonces a la selección de las aristas. Estas ya son las líneas y podemos mover a varios también, ¿sí? Y por último con el 3 vamos ya a seleccionar las caras, que usando los elementos que ya hemos aprendido en el video anterior vamos a poder rotar, escalar y mover, ¿sí? Y esto lo podemos hacer con el 1, también con los vértices, aristas y caras. Todo eso son las mismas transformaciones, por eso es importante manejar ese tipo de cosas. Ahora, si nosotros editamos el cubo, como se fijan, viene con una cierta cantidad de polígonos predeterminados. Y para eso vamos a agregar control R y vamos a poder agregar cortes, ¿sí? ¿Se fijan? Aparece justo un corte y si yo cliqueo con el botón izquierdo, puedo también mover este corte donde quiero que sea, ¿sí? Vamos a hacer control Z, vamos a hacerlo otra vez, control R, cliqueo y ahora yo puedo mover esto hacia donde yo quiera. Por defecto se hace casi siempre en el centro, pero siempre lo va a hacer justo como decía al medio, pero podemos nosotros manejarlo también, dejarlo donde nosotros queramos. Si presionamos el scroll hacia arriba, lo rotamos, podemos subdividir las veces que queramos. Podemos ahí cortar en 3 partes al mismo tiempo. Cuando estamos trabajando con elementos 3D, lo recomendable es no subdividir nuestros modelados desde un inicio. Hay que empezar con muy poquitos polígonos. Eso lo vamos a ir viendo ya con los ejercicios que vamos a ir haciendo. Entonces vamos a hacer control Z. Voy a cortar esto de esta manera. Eso sería con el control R para hacer los cortes. Ahora, si yo me voy a modo cara y presiono la E, voy a poder extruir. La extrusión es una... ¿cómo poder decirlo? Es tomar una cara y arrastrarla. Y hasta donde se va arrastrando va generando una trayectoria. Entonces eso es lo que nosotros vamos viendo de la extrusión. También nos permite hacer múltiples caras. Esto hay varias formas de hacerlo. Con la E, presionándolas varias veces. O también podemos hacerlo presionando control y cliqueando con botón izquierdo. Podemos ir extruyendo según donde va el puntero. Entonces podemos hacer formas ya mucho más orgánicas y mucho más interesantes, ¿sí? Yo recomiendo siempre esto hacerlo en una vista ortográfica, porque si lo hacen en una de perspectiva van a empezar a generar como distorsiones. Entonces vamos a evitar eso un poco, siempre trabajando con 1 con frontal, 3 de lado o 7 de arriba, ¿sí? Si no quieren dividir la pantalla también lo pueden hacer con los números, entonces van a poder moverse mucho más rápido. ¿Qué otra herramienta es muy útil acá en el tema de los polígonos? Vamos a ver esto, es borrar caras o borrar vértices o lo que quieran. Presionamos X y podemos elegir qué es lo que queremos borrar. En este caso yo quiero borrar caras, así que voy a borrar ahí. Perfecto, y acabo de dejar 2 hoyos. Lo que quiero hacer es generar un puente, entonces voy a tomar estas 2 aristas, F, y puedo ir creando un puente entre estos 2 agujeros. Hay varias formas de hacerlo, hay varios add-ons que pueden ayudarnos a hacer eso mucho más rápido, pero vamos a empezar con lo básico. Yo en general no utilizo add-ons por un tema de que no me gusta acostumbrarme a utilizar cosas muy
complejas o darme el tiempo de estudiarlo, prefiero utilizar rápidamente lo que viene con el programa, aunque eso ya es cosa de cada cual. En este momento yo voy a mostrar todo lo básico que viene dentro del software para que lleguen y puedan trabajar. Entonces ese sería con el puente, que vamos rellenando entonces con la tecla F. Podemos hacer en cualquier lado, podemos nosotros rellenar F, F y F, podemos ir a hacer. Ahora, vamos a tener mucho ojo con este tipo de formaciones triangulares. Si bien los triángulos se utilizan muchísimo en lo que es videojuego, para lo que es modelado en sí, esto tenemos que evitarlo o saber utilizarlo. Así que en los primeros ejercicios que yo les voy a mandar a realizar, no deben haber figuras geométricas triangulares, ¿sí? Después voy a explicar por qué y qué otras formas geométricas tenemos también que vamos a evitar trabajar. Por mientras vamos a seguir viendo otras herramientas que nos van a servir para poder modelar o modificar la malla. También tenemos una herramienta que es muy potente, que es el cuchillo. El cuchillo es eso, permite cortar, y nosotros donde vayamos haciendo las líneas, a donde vamos cliqueando, podemos ir conectando y cortando. Esto sirve muchísimo para modelados ya mucho más orgánicos, en donde nosotros necesitamos crear formas geométricas o poligonales mucho más complejas, como lo que voy a hacer ahora, que se puede hacer de varias formas, pero esta es una herramienta que podemos utilizar. Yo no recomiendo utilizar esta herramienta desde el principio, se la estoy mostrando porque es parte de las herramientas y del suite de herramientas que tiene Blender, pero no les recomiendo utilizarla por un tema de que pueden arruinar el tema de la malla y van a agregar quizás triángulos, pentágonos, engons y muchas cosas raras que vamos a ir viendo qué es lo que significa todo eso, pero podemos cortar de esa manera. También hay otra herramienta que podemos utilizar que se llama Inset, que si presionamos la I nos genera estos polígonos alrededor y hace una escala. Esto lo podemos unir a otras funciones como extrusión y podemos generar bajo relieve y ese tipo de cosas. Entonces vamos a recapitular. Con control R y la ruedita nosotros podemos aumentar o subdividir una malla. Esto lo podemos hacer, o podemos utilizar la escala también para poder ir modificando y generando formas más curvas. Tenemos la extrusión, modo caras, extrusión con control. Tenemos el inset, que es muy útil, que de hecho hace lo mismo que hice acá con el cuchillo. Lo puedo hacer simplemente tomando las tres caras y agregando entonces un inset. Tenemos también el tema de los puentes, los bridge, que eso es con un agujero a otro. Presionan F, pueden ir uniendo las aristas, ir conectando distintas caras unas con otras. Siempre tienen que ser con agujero, no puede ser caras como tal. Cosas que tenemos que evitar cuando estamos trabajando con polígonos, al menos en este nivel, es extruir aristas, ¿sí? Esto no se debe hacer porque genera de inmediato que el programa no sepa hacia dónde van las caras de los elementos, ya que los polígonos tienen un lado que se llama normal, que es donde va apuntando lo que es visual, y la otra parte es no normal, que es la parte de atrás de los polígonos. Es como si fuera una hoja de papel donde tenemos acá el frontal y tenemos la parte trasera. Esto cuando nosotros estamos en videojuego, la parte que es hacia adelante se va a ver, pero la parte que es de atrás se va a ver transparente, a menos que nosotros vayamos al shader y le digamos que eso no ocurra. ¿Cómo sabemos que nuestro modelado tiene las caras mirando
correctamente hacia afuera, o sea que podamos verla con transparencia, nos podemos ir acá a visualización, que está en la parte de arriba, y tenemos acá normales. Acá, acá, normales, que esto es display normals. Y si se fijan, acá salen como unos pequeños pelitos celestes. Esos pelitos me están diciendo que las caras están yendo hacia afuera como corresponde. Si se fijan en la parte de acá abajo de esta cara, no tenemos eso, por ende esta cara va a ser transparente, no la voy a poder ver. Y lo otro, si yo quisiera subdividir esto, que no es algo que vamos a hacer normalmente, a menos que estemos ya en modelados más complejos. Pero, por ejemplo, si yo subdivido, voy a generar como unas arrugas en ciertas partes del modelado, como en esta parte de acá. El programa no va a saber cómo subdividir esta aleta que hay acá. Entonces, esto no debe ocurrir, nosotros no tenemos que extruir aristas ni vértices, porque vamos a arruinar la forma de nuestro modelado. No va a saber el programa hacia dónde tiene que mirar esta cara. Si queremos separar esta pieza del resto, presionamos Y y podemos separar y seguir creando nuevos elementos a partir de eso. Así que ojo con extruir aristas, eso no se debe hacer. Otra cosa que también que tienen que tener mucho cuidado es que cuando ustedes extruyen y presionan el botón derecho, la extrusión como que se cancela, pero en realidad lo único que hace es que se vuelve otra vez a la posición de origen. La extrusión está ahí. Entonces de repente sin querer empiezan a subdividir muchas veces. Y si esto yo me cambio a modo vértice, que había una opción que era para poder ver ahí está, el centro de los polígonos, de las caras. Es una opción que sirve para ver un puntito al centro. Esto venía por defecto antes, ahora no sé por qué lo quitaron, pero bueno. Entonces yo me puedo dar cuenta que acá hay caras duplicadas porque en una arista hay un punto. Y por eso es muy bueno utilizar esta opción, porque si uno lo observa, se ve un pequeño punto justo acá en la línea. Eso significa de que hay caras metidas una arriba de otra. ¿Cómo puedo solucionar eso? Me voy a ir a modo vértice, me voy a ir a wireframe con la Z, wireframe, o me voy acá arriba también, presiono este de aquí, selecciono todo esto, Alt M y colapso por distancia. ¿Qué es lo que hace eso? Elimina ahí 20 polígonos. Eliminamos 20 polígonos de extrusiones mal hechas. ¿Esto para qué nos va a servir? Sobre todo nosotros que trabajamos para videojuegos tenemos un límite de polígonos con los que trabajar. Normalmente va a depender del tipo de juego que estemos trabajando, pero normalmente para celular son bien low poly los modelados. Digamos 2000 a 3000 polígonos por objeto, si es que alcanzamos a llegar a esa cantidad. Entonces tenemos que utilizar nuestros polígonos muy precisamente. Entonces, si nosotros tenemos caras duplicadas, vamos a aumentar sin querer la cantidad total de polígonos de nuestro elemento. Entonces de esta manera nosotros podemos limpiar toda nuestra malla con Alt M, by distance, y por ejemplo ahí removí 4 vértices que estaban juntos en algún lado que no me di cuenta, pues posiblemente de la misma cara que extruí o de algún otro lado. Entonces ahí yo limpié esos polígonos y voy a tener la cantidad que corresponde. Entonces eso más que nada con las herramientas que vamos a utilizar para poder modelar o modificar nuestros modelos 3D. Ahora hay muchas más herramientas, muchas más cosas que vamos a ir viendo de a poco, pero esta es como la primera parte para que puedan jugar y destruir su modelado o el cubo y convertirlos en cualquier cosa como este cáncer que hice acá. Así que practiquen las herramientas y recuerden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los próximos videos que voy a estar subiendo.
También recuerden que pueden compartir este video con sus amigos, con sus vecinos, con sus perros, con sus amigos, su abuelito y con todas las personas que les pueda interesar más sobre el mundo del 3D y las artes digitales. Nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.